a medida en que vayamos realizando la presentación propiamente dicha. Bueno, simplemente yo quiero saludarles, soy Cristian Andino, soy actualmente el director del CIF, del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas, y decirles que con esta primera sesión queremos arrancar el curso taller que le llamamos Caja de Herramientas, justamente elementos filosóficos para pensar el Paraguay. Nosotros, las actividades que el CIF realiza, en su mayoría quieren ser actividades gratuitas, espacios justamente de acercar el pensamiento y el trabajo que el CIF está realizando y las publicaciones que hace y acercarlos a la gente. Y estamos trabajando precisamente para que los materiales que el CIF editó y vaya editando, y la revista, en este caso de filosofía sobre todo, estén en la web, en una página que estamos preparando. Y como somos una entidad sin fines de lucro, también tenemos una serie de obligaciones con el Estado, ¿verdad? Que nos obliga, y todo eso supone gastos para una institución. Entonces, la idea es que nosotros tengamos un espacio también donde los autores o los investigadores, sean del CIF o asociados al CIF, tengan un espacio donde puedan también socializar sus instrumentos teóricos para pensar los grandes temas filosóficos, pero que atañen a la sociedad, ¿verdad? Y entonces arrancamos con un volumen 1, donde precisamente queremos pensar trabajo, técnica y posthumanismo, y por eso arrancamos hoy con el doctor Silvero con esta primera sesión en donde él nos va a plantear los retos bioéticos del mejoramiento humano. Le conocemos al doctor Silvero, pero si alguno se suma, a lo mejor, qué sé yo, no sabe muy bien su recorrido, por lo tanto me permito leer 30 segundos su breve biografía académica. El doctor José Manuel Silvero Arévalos es doctor precisamente en filosofía por la Universidad de Oviedo de España, y ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Lisboa, Portugal. Es docente investigador de tiempo completo de dedicación exclusiva en la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la UNA. Es investigador asociado a nuestro centro y está categorizado en el nivel 1 del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONI del CONACYT. El doctor Silvero tiene investigaciones en filosofía cultural, en bioética y antropología, y escribió los libros Nambrena, Historia del Pensamiento Paraguayo, Lecturas para Filosofía de la Educación, para una Filosofía de la Educación, Cecilio Báez, Suciedad, Cuerpo y Civilización, y su último libro precisamente lo presentamos en un ciclo hace muy poquito, Adiós a las Humanidades y otros escritos. Por lo tanto, es para nosotros un gusto y un privilegio que el doctor Silvero abra este curso taller a que le hemos denominado justamente Caja de Herramientas, Elementos Filosóficos para Pensar el Paraguay. Doctor Silvero, ¿estás por allí? Sí, buenas tardes para todos y todas. Espero me escuchen bien. Sí. Bueno, en primer lugar, saludarte, Cristian, a vos como responsable del CIF, y a todos los compañeros que hacen posible esta organización, y felicitarle al CIF por abrir también un espacio para que el pensamiento y la reflexión en el Paraguay vaya ocupando el lugar que se merece. En segundo término, permítanme saludarle a los amigos. Veo que se están conectando de Ciudad del Este, amigos muy queridos, doctor Luciano, Claudio desde el Ituruzú. Veo que también está por ahí Melissa y otros amigos. Entonces, muy buenas tardes para todos y todas. Como bien manifestó Cristian, hoy vamos a estar hablando de bioética y de mejoramiento humano. Este es un tema que no está exento de controversias, pero es apasionante. Es apasionante por muchísimas razones. En primer lugar, porque todo lo que parecía ficción se está cumpliendo y se está haciendo realidad en muchos países que efectivamente tienen una manera de organizar la prospectiva. Anglosajones que ya venían anunciando una serie de
de conquistas en el campo del mejoramiento humano. La filosofía como pensamiento de segundo grado, en términos de Gustavo Bueno, y la bioética también como una reflexión que está al servicio de no solamente de la prudencia, no solamente de esa visión ética que tiene que de alguna manera cuidar los límites, sino también la bioética como esa reflexión que quiere anticiparse a ciertos hechos, ha dado pie a reflexiones importantísimas, como por ejemplo la de Fukuyama, El fin del hombre, consecuencias de la revolución biotecnológica, que es un libro que ya tiene sus años, pero que ha contribuido de manera considerable al debate sobre el mejoramiento humano. En la noche de hoy vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a estar hablando de la bioética y su anclaje con este tipo de planteamientos y preocupaciones. Me estoy refiriendo al mejoramiento humano, por supuesto. Y vamos a tratar de esbozar algunos retos de manera muy genérica, por un lado, y de manera muy provisoria, por otro lado. Si no creo yo que podamos plantear una serie de cuestiones de forma muy contundente, porque la realidad es tan cambiante y la dinámica es tan compleja que es muy probable que nos llevemos grandes sorpresas, ¿no? Y si ustedes me permiten, entonces voy a ir compartiendo con ustedes una serie de apuntes. ¿Me pueden decir si esto se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? Ok, perfecto. Perfecto, muy bien. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es ¿desde qué lugar vamos a hablar del mejoramiento humano? No es igual hablar desde una bioética anglosajona defendida por los bioeticistas liberales que una bioética latinoamericana defendida por los filósofos, pensadores, teólogos aglutinados en la Universidad de Brasilia, por ejemplo, o los bioeticistas católicos aglutinados en o alrededor de la bioética personalista del Vaticano. Dependerá de cada bioética la manera en que trace los límites deseables y los límites posibles para hablar de mejoramiento humano, para discutir mejoramiento humano, para asumir el mejoramiento humano, o en todo caso para rechazarlo. Teniendo en cuenta esta realidad, muchas veces olvidada en la academia, porque nos presentan la bioética como si fuese una consolidación hegemónica, una consolidación hegemónica a nivel mundial, normativamente hablando. Y no es así. Hay bioéticas. Esto yo lo vengo defendiendo desde hace tiempo. Hay bioéticas adjetivadas, bioética con apellidos. Yo voy a ir recorriendo algunos planteamientos, pero quiero partir de una expresión de deseo. Y digo expresión de deseo porque Potter, uno de los grandes mentores de la bioética, durante mucho tiempo considerado el padre, pero luego después de una investigación exhaustiva de un pensador alemán, se descubre una serie de escritos de otro pastor alemán, de apellido Jarl, Fritz Jarl, y entonces la bioética se reconfigura en cuanto a sus inicios. Sin embargo, Potter
es importante en la historia de la bioética porque viene a plantear una mirada que desborda lo netamente médico. Lo clínico, él lo va a desbordar. Él era médico, era oncólogo, sin embargo, veía que había otros elementos que necesitábamos asumir en la discusión bioética. Y uno de esos elementos era la cuestión política. La cuestión política. Nosotros no podríamos hablar de mejoramiento humano en ausencia de una cuestión política. ¿Por qué? Porque todo mejoramiento humano requiere, exige, no solamente presupuestos jurídicos, legales, sino sobre todo, si vamos a hablar desde una visión latinoamericanista, tenemos que hablar de una cuestión de acceso, tenemos que hablar de una cuestión de justicia social. O vamos a discutir el mejoramiento humano políticamente hablando, y vamos a configurar leyes normativas para que una élite pueda acceder a unos beneficios muy, pero muy exclusivos, casi premium, ¿no? Potter decía que la humanidad necesita urgentemente de una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de vida. Si ustedes se fijan en esta sentencia, en esta expresión de Potter, podríamos traducirlo tranquilamente como un grito de guerra, por decir así, en el campo del mejoramiento humano. Potter fue olvidado en el desarrollo de la bioética desde el punto de vista institucional. Se quedó con discursos y con algunos homenajes, pero no tuvo mayor influencia y trascendencia en cuanto a la configuración de una posible bioética que se exprese a través de unos principios, de unas normas. Pero en estos tiempos pandémicos y pospandémicos, ojalá sea pospandémico, sigue siendo un tiempo pandémico, ¿no? Potter está adquiriendo una actualidad y está adquiriendo una dimensión que tenemos que de alguna forma reconocer y valorar. Por su lado, el bioeticista brasilero, uno de los pioneros del planteamiento social, de esa visión más social en la bioética. Y cuando digo esto me estoy refiriendo a esa primera hora de la bioética, cuando allá por la década del 70 del siglo pasado, mediados del 70, se empieza a discutir los grandes principios para la bioética, ¿no? En la ciudad de Belmont se reúnen y los protagonistas de aquel entonces, estadounidenses, la mayoría de ellos, casi todos estadounidenses, aunque sí influidos algunos por corrientes y pensamientos de la vieja Europa. La búsqueda de unos cánones o de unos principios va a culminar después de 4 años de deliberación sin éxito, de manera estéril. Sí. Lo que ha ocurrido en Belmont es una muestra clara de cómo unos principios pueden exigir y pueden de alguna manera consumir tanta energía para nada. De esa serie de reuniones, que por cierto termina a sillazos, van a destacar 2 médicos
bueno, un médico y el otro pensador, Vishan y Schiller. Ellos van a publicar un libro titulado Principios de Ética Biomédica. Una mirada muy biomédica, ¿sí? Y especialmente una mirada liberal. A mediados de los años 70, en América Latina, ya teníamos reflexiones, ya teníamos desarrollo incipiente, pero muy interesante de una bioética con profundas raíces sociales, políticas. Y entonces un grupo de bioeticistas del Brasil, entre ellos Volney Garrafa y otros, hacen llegar a Vishan y Childress una carta mostrando su preocupación por la falta de visión con respecto a lo social. Durante mucho tiempo, este grupo de bioeticistas fueron desconocidos, ninguneados, olvidados por aquellos bioeticistas anglosajones que no tenían interés y necesidad de dialogar con los pensadores y bioeticistas de esta parte del mundo. Pero luego la historia fue cambiando. Y en uno de los varios, en una de las varias ediciones, digo bien, de Principios de Ética Biomédica, de Vishan y Childress, se reconsidera la cuestión social que en las primeras ediciones se había negado. Y sí se asume la importancia de la justicia, del acceso a la salud, por ejemplo, en contextos como América Latina. Volney Garrafa es el responsable del programa, del exitoso programa de bioética en la Universidad de Brasilia. Él está dirigiendo la maestría y el doctorado en bioética en la Universidad de Brasilia. La UNESCO le ha reconocido ese trabajo y el programa se llama Programa UNESCO de Bioética de la Universidad de Brasilia. Volney dice y habla claramente de la necesidad de una prudencia frente a los avances científico-tecnológicos, uno, la prevención de posibles daños e heterogeneías, la preocupación ante lo desconocido y la protección de los excluidos, los frágiles y los no atendidos. Si ustedes se fijan, es un planteamiento bien latinoamericano, ¿no? Volney tiene un staff. El programa de bioética de la Universidad de Brasilia cuenta con un staff privilegiado entre los profesores. Destaca una profesora de nombre Rita Segato, por ejemplo. Bien. Entonces, avanzando un poco, podríamos preguntarnos, a pesar de todas las definiciones, la bioética, ¿qué misión tendría? Y Potter nos responde a esto: la misión de estudiar y resolver los problemas éticos que suscitan las aplicaciones de los nuevos descubrimientos de la biología humana y de las invenciones en el terreno de la medicina, así como los muchos otros temas que atañen directamente a la vida, a la salud y reproducción de los seres humanos. Bien, en esta definición, Potter, como ustedes ven, abre el campo para tener en cuenta varios aspectos que van más allá de los problemas éticos que podría suscitar las aplicaciones de los nuevos descubrimientos y las invenciones. También se fijan otros aspectos que hacen a la vida misma, la salud y la reproducción de los seres humanos. Entonces,
Yo he recogido en un trabajo que ya tiene sus años, una serie de definiciones de bioética, o mejor dicho, bioéticas. En el año 78 hay una primera definición, estas son las primeras definiciones de bioética de Warren Reich. Warren Reich es un religioso, bioeticista, responsable de la enciclopedia, la famosa enciclopedia de bioética. En esta enciclopedia, él define la bioética como el estudio sistemático, de la conducta humana en las áreas de la ciencia de la vida y la atención a la salud, en cuanto esta conducta es encaminada a la luz de los principios y valores morales. Esta definición es canónica. Esta definición es la que encontramos en casi todas las páginas de los muchos manuales, que por cierto no se definen, no te dice que es un manual personalista, o un manual liberal, o un manual materialista, sino manual de bioética, ¿no? Esta definición de Warren Reich tiene un problema epistemológico, tiene un problema de fondo, porque plantea la cuestión del estudio en las diferentes áreas de la vida y la atención a la salud, y dice en función a o a la luz de los principios y valores morales. En este caso, estos principios y valores morales responden a una tradición y a una cultura religiosa que él defiende. No hay una aclaración. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque una buena estrategia para poder distinguir y para poder ordenar las muchas definiciones pasa por, o podría ayudar a ordenar, trazar una distinción entre bioética antrópica, la bioética anantrópica, o la postura antrópica y la postura anantrópica. La postura antrópica es aquella donde el centro de la bioética es el ser humano. Y si quieren añadirle, si le quieren poner un ropaje más, es la persona. Cuando el centro de la bioética es la persona, es un planteamiento antrópico. Y cuando ocurre esto, entonces a partir de ahí se va definiendo todo lo demás. Y todas las otras cuestiones derivadas de la persona y su dignidad, esto es bioética personalista, evidentemente, empieza a adquirir un cariz y empieza a ocupar unos espacios y a definirse el orden de los problemas y los planteamientos normativos, ¿no? Entonces, una bioética antrópica personalista va a defender hasta las últimas consecuencias el inicio y el final de la vida, por ejemplo. Y ese inicio, ustedes ya saben, nosotros tuvimos una discusión enorme, bueno, una discusión que ya viene de lejos con respecto al plan. No voy a entrar a detallar esto, pero sí hay connotaciones de una postura antrópica importante cuando se habla de la formación de un nuevo ser, también de la cuestión de la identidad y por supuesto de la cuestión de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese inicio
exige la protección de la vida desde su concepción, implica una protección que tiene consecuencias importantes con respecto a la fecundación in vitro, tiene consecuencias con respecto a una manipulación, a la intervención de lo que podría ser una ingeniería genética. Estoy pensando en células que podrían ser intervenidas, manipuladas, mejoradas, si se quiere, de cara a alguna enfermedad importante, ¿no? Siempre va a haber una resistencia fundamentada, porque en bioética hay argumentos, en bioética hay posicionamientos, ¿no? En el caso de Latinoamérica, en el caso de Volney, en el caso de Potter, incluso que tiene una bioética más abierta, le podríamos ubicar dentro de la línea de la bioética anantrópica, de esa bioética que se abre del centro y se coloca alrededor sin que exista un centro. Es decir, es una totalidad, es una totalidad. Esa bioética anantrópica hablaría de mejoramiento humano no únicamente en términos de dignidad, en términos de precaución, sino también en términos de acceso. Vamos a tener las condiciones como para mejorar de manera considerable la naturaleza humana. Ok, perfecto. Entonces, peleemos por las condiciones sociales y políticas que haga posible que todos y todas accedamos a ese privilegio. Una bioética liberal, sin embargo, antrópica, por ejemplo, podría plantear exactamente lo contrario. Y por otro lado le tenemos a la UNESCO que trata de congeniar esas dos posturas entre una bioética antrópica y una bioética anantrópica de una forma muy interesante, ¿no? Sin desconocer la importancia de lo clínico, de la dignidad humana, también habla de acceso y también habla de multiculturalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la bioética como disciplina tiene un tránsito del siglo XX al siglo XXI con una historia muy, muy rica en cuestiones epistemológicas, ¿no? En el siglo XX ya define la bioética y sus apellidos, ya definen sus límites epistemológicos. ¿Cuándo define sus límites epistemológicos las bioéticas? Cuando después de Belmont, los grupos empiezan a escribir y a fundamentar las bioéticas. Le tenemos a Villar y Silver, que es una visión anglosajona, clínica, biomédica. Le tenemos a Diego Gracia, que es un pensador europeo, seguidor de Zubiri y también muy influenciado por el gran Laín Entralgo, el gran médico humanista. En Diego Gracia nosotros podríamos encontrar una síntesis de la tradición europea, en parte, ¿no? Que luego desde la Universidad Complutense de Madrid empieza a formar a los bioeticistas latinoamericanos. Le tenemos a los franceses que empiezan a fundamentar también una bioética más laica, Jotua entre ellos, y por supuesto la Iglesia Católica que no perdió ni un minuto para
llevar adelante un gran trabajo de fundamentación de la bioética personalista, ¿no? Y así sucesivamente, los materialistas también, la bioética, una bioética civil, ¿no? Y una bioética muy, muy particular es la de Javier Sádava, que por cierto nos visitó alguna vez acá en Paraguay y recibió muchas críticas de parte de los personalistas. Javier Sádava es un defensor del derecho a morir. ¿Se acuerdan ustedes de inicio y final de la vida, no? Entonces, en el siglo XX los límites epistemológicos que se fueron definiendo. Y además se asume el carácter interdisciplinario de la bioética, y esto es importante. Esto es importante porque hay una confusión. Mucha gente cree que solamente los filósofos y teólogos pueden asumir la condición de bioeticista. De ninguna manera. Hay bioeticistas médicos, hay bioeticistas filósofos, hay bioeticistas psicólogos, hay bioeticistas administradores, hay bioeticistas enfermeros o enfermeras, hay bioeticistas que trabajan el tema de la estadística. Justamente en esa interdisciplinaridad está la riqueza de la reflexión y de la deliberación bioética. Cuando los pensadores van trabajando las muchas definiciones de bioéticas y las fundamentaciones, porque hay muchísimos manuales de bioética, al mismo tiempo cada grupo iba institucionalizando las cátedras, las revistas, y se iban formando los especialistas en cada una de las líneas. Reitero, la Iglesia Católica es la que más ha trabajado, también los anglosajones, en una línea más clínica, en una línea más del campo de la investigación, etcétera, ¿no? Se sucedieron las argumentaciones, ya dijimos, aparecen los principios de bioéticas en función a las definiciones, y entonces cada grupo va asumiendo una postura y se celebran congresos internacionales donde cada grupo reflexiona, habla y toca los temas desde su visión. Desde aquel lejano 1927 en que Fritz Jarr escribe este artículo sobre la bioética como un imperativo categórico, ¿no? Pasando por la consolidación de la biología molecular allá por los 30 y 40, hasta la llegada de Potter y su gran trabajo a favor de la bioética, y por supuesto, ahí en el medio, entre Jarr, la biología molecular, y Potter, hay un tiempo muy, muy particular que le va a afectar a la bioética y también al ejercicio de la biomedicina, y es el tema del juicio de Nuremberg y los abusos que han cometido los médicos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No solamente los médicos, también muchos científicos, es decir, esa inocencia, ese ropaje de inocencia y de neutralidad que venían administrando los médicos y los científicos, se acaba en Nuremberg. Después también vamos a tener casos como los de Centroamérica, Tuskegee y compañía, de abusos para probar
medicamentos, para probar drogas, sin el consentimiento y sin cuidar ciertos protocolos necesarios y debidos en este tipo de experimentaciones. Y lo más triste de esta historia es que los débiles, los desvalidos fueron los conejillos de Indias. Es decir, negros, huérfanos, centroamericanos pobres, etcétera, ¿no? Hasta que la prensa se hace eco de una serie de abusos de estos experimentos que les estoy comentando, y entonces hay una gran discusión bioética al respecto. Y casi al mismo tiempo, casi en paralelo, también la voz de una mujer muy valiente que en su momento fue escrachada, en su momento fue perseguida, Rachel Carson, y su famoso libro La Primavera Silenciosa. Rachel Carson tuvo la valentía de denunciar el uso indiscriminado del DDT en tantísimos lugares del mundo, no solamente en el Canal de Panamá, sino con el DDT se le bañaba a las personas, y hubo una especie de DDT manía en su momento, uso indiscriminado y esa euforia con la química. Y ella denunció con un hermoso libro La Primavera Silenciosa, haciendo referencia al riesgo que corríamos si es que no poníamos límites al uso de la química. Qué lindo tema para este país que se vanagloria del progreso, abusando justamente de los productos químicos, en detrimento de comunidades vulnerables. Y luego, por supuesto, en la década de los 90, entre 80 y 90, va a destacar un biólogo molecular muy famoso, Craig Venter. De 1927 hasta Craig Venter tenemos una serie de preocupaciones y de planteamientos bioéticos con respecto al mejoramiento humano, con respecto a las condiciones de los seres humanos, y de tanto en tanto salían grandes discusiones sobre la misma naturaleza humana. Estos son los principios bioéticos que de manera genérica se presentan y defienden en varias situaciones. La autonomía, en este caso del paciente, la justicia, esto es una cuestión social, la no maleficencia es con respecto a la praxis en sí, y la beneficencia, que sería la consecuencia de un tratamiento, la consecuencia de acceder a, ya sea mejores condiciones de vida o a un mejoramiento. Si la bioética es liberal, va a estar arriba la autonomía. Si la bioética es más latinoamericanista, el tema de la justicia va a estar arriba, y así sucesivamente, ¿no? Les quería mostrar nada más esto. Bien, entonces, la década, el tema del mejoramiento humano ya se venía hablando en varios momentos de la historia del pensamiento filosófico, y también en y a través de algunos ensayos. Hay un texto muy interesante de Nick Bostrom, Historia del Poshumanismo, donde él muestra claramente cómo se ha sucedido una serie de acontecimientos donde se plantea el tema del mejoramiento humano. Y por supuesto la cuestión de la naturaleza humana, ¿no? Ahora bien, yo voy a partir de la década de los 80 y 90 sobre todo, porque
En esa época se va a empezar a hablar con mucho entusiasmo, se va a empezar a predecir incluso grandes logros desde y a través de la biotecnología. Jeremy Rifkin en 1997, bueno, esto es la versión en español, incluso el libro es anterior. El famoso economista militante Jeremy Rifkin publica un libro titulado El ciclo de la biotecnología. Este libro, lo voy a mirar acá, este libro tiene un subtítulo, y les voy a decir. Porque va a volver a aparecer en varios textos. Hay varias versiones. Esta es la versión de crítica. Acá está. El subtítulo de este libro es El comercio genético y el nacimiento de un mundo feliz. Cuando mi director de tesis me indica que tenía que empezar a mirar, yo empiezo a escribir la tesis doctoral en el año 2001, 2002, 2001 sobre todo. Mi director me indica que había una, no sé si euforia, pero casi con la biotecnología en la Europa de aquel entonces. Y empiezo a trazar una línea y aparece de forma muy clara y muy nítida Huxley con su obra Un Mundo Feliz, ¿no? Pero también el pariente de Huxley, su primo, que es uno de los responsables del término de poshumanismo, ¿no? Bien, entonces Jeremy Rifkin en este libro no solamente pide precaución, acuérdense que Jonas y otros ya habían pedido precaución con respecto al avance de la tecnología y el mejoramiento humano, etcétera, ¿no? Pero Jeremy Rifkin va a ser uno de los primeros en decir que en este siglo vamos a experimentar los rigores de la biotecnología en todos los órdenes de la vida, desde una matriz, desde una mirada comercial. Pero además, con unas consecuencias hegemónicas y homogeneizantes. Por eso lo del mundo feliz. Un mundo feliz es una novela distópica que nos muestra justamente esa condición de los seres humanos que se altera. Es decir, la naturaleza humana está alterada gracias a la administración de una tecnología, en este caso el soma, que no necesariamente mejora al ser humano, sino lo maneja, lo controla. El otro libro interesante es el de Craig Venter. Este libro se traduce al español en el año 2008, Una vida descodificada. También en el siglo XX vamos a presenciar un acontecimiento fundamental
en la historia del mejoramiento humano. Y me estoy refiriendo al proyecto Genoma Humano. Este gran trabajo que suscitó un interés a nivel mundial y que significó el alza en bolsa de muchísimos productos farmacéuticos y tecnológicos, ¿se acordarán ustedes? Incluso se llegó a pronosticar la cura y, por supuesto, el mejoramiento humano a escala impredecible. Sin embargo, el proyecto Genoma Humano, que de hecho fue un hito científico, un logro humano importantísimo, parece ser que todavía no ha dado todo de sí. Parece ser, habría que mirar con más detalles. Pero sí tuvo un predicamento muy grande, muy importante. Craig Venter fue uno de los pioneros, fue uno de los grandes protagonistas de este grupo de investigadores, de biólogos, químicos, que han trabajado en sus respectivos laboratorios, merecedores luego del Premio Príncipe de Asturias. Si no me equivoco, ese equipo fue un equipo compuesto por científicos de varios países del mundo, ¿no? En el caso de Craig Venter, este señor destacó porque va a sumar a su trabajo como biólogo, a su trabajo como investigador, como científico, una ayuda muy valiosa, la informática. Y su empresa, su primera gran empresa, se llamaba Celera, es decir, rápido, acelera. Y de hecho, él fue el que pateó el tablero al inicio, porque el proyecto Genoma Humano tenía sus tiempos y Craig Venter apuró los tiempos. Estábamos entrando a un terreno que va a terminar luego devorando. Bueno, devorar es un término un poco exagerado, pero la informática hoy día se sienta a discutir con los biólogos en igualdad de condiciones cuando hablamos de mejoramiento humano. En aquel entonces todavía no estaba ocurriendo esto. Es decir, en la década de los 90, cuando se hablaba de mejoramiento humano, los biólogos, los biotecnólogos tenían la última palabra. Pero de a poco, la tecnología informática, la bioinformática, va a ir ganando terreno. Y hoy día le tenemos, por ejemplo, a un Elon Musk, le tenemos, por ejemplo, a un ingeniero de Google que nos dice que la singularidad está cerca. Y le tenemos a un grupo de transhumanistas eufóricos, pletóricos, hablando de lo que 10 años atrás o 15 años atrás hablaban biólogos moleculares. Lee Silver, también un biólogo estadounidense, publica un libro titulado Vuelta al Edén, Volver al Edén. Es interesante, volver a la creación, ¿no? Más allá de la clonación, en un mundo feliz. Vuelve a aparecer la referencia a Un Mundo Feliz de Huxley, ¿no? Se traduce por Taurus en español en el año 98. Este libro es magistral, este libro es prodigioso. Este libro es una especie de profecía de Nostradamus, pero de manera objetiva, ¿no?
Lee Silver sin ningún problema manifestó muchísimas de las cuestiones que luego de 10 a 15 años se fueron cumpliendo. Gran conocedor de las dinámicas de los laboratorios, de los mercados, ¿bien? Y gran conocedor también de los límites normativos. Este libro es precioso. Lastimosamente, yo hasta hoy me duele y no me perdono haberle regalado a una persona en su momento un ejemplar que tenía, y sobre todo porque después me di cuenta que no lo había leído. ¿Qué es lo que tenemos acá con respecto al mejoramiento humano? Craig Venter, cuando habla de sus investigaciones y cuando habla de la célula sintética que había creado en el laboratorio, y cuando todo el mundo decía, bueno, aquí le tenemos al nuevo Dios, él decía, el control de nuestro destino biológico estará cada vez más en nuestras manos. Aquí hay una cuestión interesante de cómo él manifiesta una posibilidad. Ese control de nuestro destino estará cada vez más en nuestras manos. Una posibilidad. Lee Silver, biólogo también, un tipo sincero, un tipo conocedor de cómo funcionan los mercados. Sin pelos en la lengua manifiesta, los países desarrollados tendrán ciudadanos genéticamente enriquecidos. Mejoramiento humano, mejoramiento humano. Y entonces uno dice, ¿y los países pobres? Los países pobres tendrán ciudadanos genéticamente empobrecidos. Es decir, Lee Silver estaba hablando del tema del acceso a la tecnología. Lee Silver estaba advirtiendo de que si vamos a hablar de mejoramiento humano, si vamos a hablar del desarrollo de ciertas posibilidades, tenemos que hablar de costo, tenemos que hablar de cómo comprar esa tecnología. Jeremy Rifkin, sin embargo, como defensor de una visión más plural, de una visión más social, precavido, como es él, manifestó públicamente en su momento, y lo vuelve a repetir en su libro El siglo de la biotecnología, que empezar a hablar de mejoramiento humano a gran escala, de manera desmedida, es jugar a ser Dios, rediseñar las imprentas o improntas de la vida, y no se sabe lo que se va a obtener en términos de medio ambiente y salud. Él empieza a citar los casos de la mariposa monarca, por ejemplo, en la India y en otros lugares, cuando se rompe el equilibrio del ecosistema. Y dice lo que puede ocurrir o lo que se va a instalar es un experimento, el experimento más descontrolado que hayamos hecho nunca. Por supuesto, aparecieron más protagonistas en esta discusión. Estos son los protagonistas que a mí me tocó en su momento estudiar y revisar. Y de estos pensadores o científicos y sus planteamientos de la década de los 90 del siglo pasado, poco o nada ha quedado. Craig Venter se ha
redefinido. Su último libro se titula La vida a la velocidad de la luz. Él está trabajando con Elon Musk y la Universidad de la Singularidad para poblar Marte. Está interesadísimo en el tema de energía y está interesado también en enviar vacuna o en enviar vida a través de Internet. Bueno, el libro está disponible en librerías y es muy interesante. Es un libro nuevo, La vida a la velocidad de la luz. De Lee Silver, no supe más nada y Jeremy Rifkin está trabajando últimamente el tema del cambio climático y el tema energético. Pero no fueron los únicos, no fueron los únicos. Cuando hablamos de mejoramiento y cuando hablamos de biotecnología, cuando hablamos de grandes hitos en el campo de la intervención, el gran acontecimiento fue lo de la oveja Dolly, también en la década de los 90, cuando Ian Wilmut del Instituto Roslin de Escocia, él llega a clonar un mamífero. Ya se habían hecho trabajos anteriores de clonación, pero en este caso es un mamífero. Y fue todo un acontecimiento. Gina Colata es una periodista que siguió ese proceso, se documentó y sacó un libro muy interesante titulado Hello Dolly, el nacimiento del primer clon. En realidad no es el primer clon, pero es el primer clon mamífero. Vendrán otros, pero lo de Dolly fue interesante. Bueno, ¿qué pasó con Dolly? Ustedes saben que Dolly nació envejecida. Dolly nace con ciertas enfermedades ya adquiridas de la información que se traslada de su progenitora. En ese contexto de grandes avances tecnológicos, de unas técnicas muy depuradas para llevar adelante este tipo de investigaciones y de logros, aparece un médico de nombre Severino Antinori, italiano él, con otro colega estadounidense de apellido Savos, y en el año 2001 anuncian públicamente que iban a empezar a clonar seres humanos. Muy preocupado Ian Wilmut porque él sabía de los peligros y los límites que significaba, de los peligros y los límites de la clonación y sobre todo del peligro que implicaba clonar seres humanos, se reúnen bajo el paraguas o el auspicio de la Organización Mundial de la Salud en Washington en una reunión muy acalorada, y Severino Antinori levanta la voz en un momento dado cuando la evidencia que le presenta Ian Wilmut con respecto al peligro de clonar seres humanos, él dice: yo soy el nuevo Galileo Galilei. Me persiguen porque tengo ideas innovadoras acerca del mejoramiento humano y yo voy a clonar seres humanos y lo voy a hacer en aguas internacionales en un buque preparado con todas las comodidades, porque hay espacios donde la norma, las leyes no llegan, y voy a buscar esos espacios para clonar, es decir, en aguas internacionales. Antinori supuestamente llegó a clonar un par de
de niños en Dubái. Muchos creen que lo ha hecho para llamar la atención, otros dicen que pudo haber sido posible, pero no tuvo mayor trascendencia el hecho de que haya podido clonar seres humanos, ¿no? Aquí está lo de ese mismo año, en el 2001, en que Antinori estaba haciendo su declaración con respecto a la posibilidad de clonar seres humanos. También los raelianos manifestaban en aquel entonces que iban a clonar seres humanos, ¿no? También ese año, en el 2001, en Oviedo, en el Teatro Campo Amor, recibían el premio Príncipe de Asturias los investigadores del genoma humano. Entre ellos, Craig Venter. En junio ellos habían anunciado el primer borrador. Así fue. Muy bien. Vamos avanzando. Espero no estén cansados. Enseguida vamos a parar para conversar un poco. El tema del mejoramiento humano. En primer lugar, como es de esperar, hay cuestiones éticas muy presentes cuando vamos a meternos, entre comillas, con la naturaleza humana. Esa naturaleza humana tan cara a nuestros afectos, tan sacralizada, si se quiere, en el buen sentido del término. Y los frenos son muchos. Hablamos de precaución, hablamos de prudencia, hablamos de... ¿Por qué? Porque los abusos también fueron muchos. Hay un término que a mí me gusta mucho, que los griegos usaban y que tendríamos que volver a usar: desmesura. La desmesura es cuando cruzamos los límites preestablecidos, sin más, ¿no? Entonces, estas implicancias éticas propias del quehacer científico con respecto al posible mejoramiento humano tienen un soporte importante. Y ese soporte es político, jurídico, mediático, financiero. Es decir, no estamos hablando de la bioética nomás que le va a hacer frente al desarrollo de una tecnología que podría mejorar sustancialmente al ser humano y convertirle en un transhumano, por ejemplo. Aquí necesitamos una serie de presupuestos, una serie de añadidos para hacerlo posible. En la medida en que vayamos avanzando en el tema del mejoramiento humano, por supuesto, tanto detractores como defensores están de acuerdo y reconocen que van a cambiar los parámetros fundamentales de la existencia humana. Porque, claro, la existencia humana como tal está sujeta a una identidad, a un canon fenotípico y a un canon genotípico. ¿Qué pasa cuando de manera trascendental, de manera importante, de manera radical, cambia esa identidad? Y por supuesto que los fundamentos de la existencia humana también van a cambiar. Y luego viene el tema del acceso que es un tema no menor. Porque dentro de la concepción clásica, por decir así, porque en gran medida también nosotros somos seres humanos mejorados, tenemos vacunas, consumimos vitaminas todos los días, hacemos ejercicios, nos instruimos, es decir, somos poshumanos en gran medida, ¿no? Así ya no.
no tenemos las mismas características de lo que podría ser un simio superior de hace miles de años, ¿no? Ahora bien, con respecto al acceso, si un paciente puede solicitar a un médico que le asegure que su intervención terapéutica tendrá un resultado de mejora en lugar de meramente reparador, entonces el papel de la medicina y de todo el sistema sanitario, junto con la relación entre médico y paciente, está cambiando considerablemente, tiene consecuencias. Voy a poner un ejemplo. Uno se rompe la pierna jugando al fútbol. Y claro, va al traumatólogo y el traumatólogo le dice, bueno, vamos a hacer todo lo posible para conseguir unos clavos, vamos a enyesarle y bueno, en unos meses usted va a volver a caminar, va a hacer fisioterapia, etcétera, y probablemente dentro de un año vuelva a jugar al fútbol. Con los cuidados debidos, por supuesto. ¿Qué pasa si en vez de los clavos y en vez del platino y compañía, directamente cortamos la pierna, ¿verdad? Y mejoramos la movilidad, aprovechamos, ya que en el mercado ha aparecido un material novedosísimo, ultra liviano, que además incorpora una serie de sensores y una nanotecnología que hace posible que uno se canse menos y pueda meter más goles. Y esto es homologable, por decir así, también para la cuestión cognitiva, para la cuestión de los órganos, etcétera, etcétera, ¿no? De los nanobots que están controlando el torrente sanguíneo, etcétera. Es decir, ya no estamos hablando de ayudarle a la naturaleza para que haga su trabajo y repare, ¿no? Repare eso que se dañó, sino directamente vamos a pedirle al médico, vamos a pedirle a un profesional, vamos a pedirle a un técnico que efectivamente mejore. Y aquí entra de lleno la cuestión del sistema sanitario y el acceso al sistema sanitario. Hay un pensador que lo vamos a mirar después, casi al final, vamos a mirar un libro de él. Krenak es su apellido, él es brasilero, es indígena. Yo he tardado mucho en enterarme que un indígena del Brasil es uno de los filósofos más lúcidos de nuestro tiempo. Ailton Alves Krenak decía, la naturaleza nos provee todo lo que necesitamos para respirar. Pero con este tema de la pandemia necesitamos un respirador, necesitamos de la tecnología para poder respirar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar 7.000 millones de respiradores para poder devolver la tranquilidad y la normalidad a las personas. ¿Qué pasaría si efectivamente existe la posibilidad de mejorar en lugar de reparar? Y tendríamos una cola muy larga de jugadores de fútbol pidiendo que le mejoren las piernas, ¿no? Y ustedes me pueden decir, pero ¿y eso se hace con las drogas que consumen los deportistas? Y sí. Entonces, la gran discusión con el tema del mejoramiento humano se está librando entre dos facciones, dos grupos.
Por un lado, los bioconservadores y por el otro lado, los bioprogresistas. Desde hace un buen tiempo, le tenemos a gente tan importante, a pensadores tan importantes como Francis Fukuyama y su libro El fin del hombre, consecuencias de la revolución biotecnológica. Por ejemplo, he marcado algunas cositas. Él dice, sí, y vuelve a aparecer el tema de un mundo feliz de Huxley acá. Dice, ¿por qué no aceptamos simplemente nuestro destino como criaturas capaces de modificarse a sí mismas? Esto es un eco lejano de Pico de la Mirándola, ¿verdad? Que también Nick Bostrom habla claramente en su famoso texto sobre el transhumanismo, ¿verdad? Luego dice, la naturaleza humana, esto es Fukuyama, el fin del hombre. La naturaleza humana determina y limita los posibles modelos de regímenes políticos. El cuerpo, por ejemplo, ¿no? De manera que una tecnología lo bastante poderosa para transformar aquello que somos tendrá posiblemente consecuencias nocivas para la democracia liberal y para la naturaleza de la propia política. De eso se preocupaba Fukuyama hace bastante tiempo. Esto lo publicó él antes del año 2000 en lengua inglesa y luego se traduce al español por la editorial. ¿Esto qué editorial es? Bailén. Ediciones B. Lo de Fukuyama es interesantísimo y uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con Cambridge Analytica? Facebook, Instagram, todas las redes sociales podrían ser asumidas como un mejoramiento humano. Y uno puede decir, sí, porque nos comunicamos de manera más rápida, podemos interactuar de manera más rápida y quizás el perfil es lo que Javier Echeverría dice, antes se hablaba de personas jurídicas y hoy se habla de perfiles. Es una identidad digital, ¿no? Es una identidad digital. Algunos son más extremistas y dicen es una nueva naturaleza, ¿no? Y Fukuyama dice, sí, ese mejoramiento humano implica la administración y la gestión hegemónica y global de una tecnología que pudiera manipular las conciencias. Ustedes vieron lo de Elon Musk y Neuralink, por ejemplo, va a minar las bases de la democracia liberal, por ejemplo, ¿no? Y Lee Silver dice claramente en su libro, vamos a tener ciudadanos genéticamente enriquecidos. Ellos van a ser los gerentes de las grandes multinacionales. Y lo dice, Lee Silver dice sin problema, porque no se van a enfermar, porque no van a tener coronavirus, porque se van a librar del resfrío, se van a librar de una serie de patologías propias de aquellos desmejorados, de aquellos humanos desmejorados, ¿no? De aquellos humanos que no cuentan con el privilegio de
unos pocos. ¿Cómo deberíamos reaccionar a todo esto?, se pregunta Fukuyama. Y él dice, es innegable que en el futuro todo esto va a encerrar grandes beneficios potenciales para los seres humanos, pero también amenazas que pueden ser físicas o espirituales y sutiles. La respuesta es evidente. Debemos utilizar el poder del Estado para regularla. Es decir, él habla de la necesidad de la regulación, de la necesidad de las cuestiones normativas con la participación, por supuesto, de los comités de ética, de bioética, etcétera, ¿no? Entonces, Fukuyama es un bioconservador. Él es un bioconservador. Pero están los bioprogresistas. Están aquellos que dicen, necesariamente vamos a tener que recurrir a la mejora humana. Necesitamos recurrir a la mejora humana, de lo contrario no vamos a poder sobrevivir en un mundo cada vez más amenazado, en un mundo cada vez más con señales de que podría colapsar. Este es el libro de Craig Venter, La vida a la velocidad de la luz. Desde la doble hélice a los albores de la vida digital. Bien, él es un defensor del cambio de naturaleza humana, por eso habla de la vida digital, ¿no? Raymond Kurzweil y todo su equipo, por supuesto, de esto creo que alguna vez ya les hablé, algunos amigos en este grupo ya conocen detalles. Ray Kurzweil habla de la singularidad está cerca, cuando los humanos trascendamos la biología. Cómo crear una mente es el otro libro clásico de él. Y por supuesto el equipo que trabaja el tema del fin del envejecimiento o de cómo los avances podrían revertir, de cómo los avances tecnológicos podrían revertir el envejecimiento humano durante nuestra vida. Aubrey y compañía, Aubrey de Grey. Interesante este tema de la singularidad y del transhumanismo, porque la misma empresa Alphabet, que sería la gran empresa que alberga a las diferentes oficinas de Google, Calico, si no me equivoco, es una de las divisiones de Google que está trabajando el tema de la biología y el tema del mejoramiento humano. Es decir, esto no es una cuestión únicamente de biólogos, de químicos, sino también de grandes empresas que están viendo en el mejoramiento humano la gran apuesta de este tiempo. Raymond Kurzweil manifestaba en su momento que sí vamos a poder enchufarnos y experimentar lo que es ser otra persona. Pero lo más importante será una tremenda expansión de la inteligencia humana a través de esta fusión directa con nuestra tecnología, que de alguna manera ya lo estamos haciendo. De hecho, hay algunas imágenes que fui pasando rápidamente por una cuestión de tiempo. Ya tenemos varios cyborg o cyborg interactuando por ahí. En Barcelona vive un británico que vino al Paraguay no hace mucho tiempo a dar una conferencia. Es un muchacho joven que escucha colores por medio de una cámara, y otros cyborg que también están haciendo arte, ¿no? Y Nick Bostrom, para mí Nick Bostrom y su equipo son los bioeticistas más serios que están trabajando el tema del mejoramiento humano. Nick Bostrom habla de un deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías. Él ya no está hablando de que podría ser.
Él ya no está hablando de que podría ocurrir. No, él dice, tenemos la tecnología y es un deber moral aplicar esas capacidades al hombre. Este es el libro, Mejoramiento Humano, de Nick Bostrom y Julián Savulescu. Ellos son de Oxford y están trabajando, probablemente la editorial TEL sea la editorial más interesante en estos temas de planteamientos políticos y bioéticos del mejoramiento humano. Hay varias cuestiones y para ir cerrando, yo quiero referirme a una partecita de lo que Savulescu plantea, el prejuicio humano y el estatus moral de los seres mejorados. ¿Qué es lo que dice Savulescu en este escrito? Él dice que va a llegar un momento en que vamos a tener seres tecnológicamente mejorados que van a tener una condición ontológica superior a la nuestra. Que nosotros tenemos un ropaje de dignidad justamente porque razonamos, nos organizamos, sentimos, tenemos instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que nosotros decimos que son grandiosas y producto también de una racionalidad. Entonces Savulescu dice, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si se van desarrollando y se van configurando seres mejorados inmensamente superior a nosotros? Así como Lee Silver dijo alguna vez, seres humanos genéticamente enriquecidos. ¿Qué pasaría de nosotros los desmejorados? Y él dice, o nos convertiríamos en esclavos o simplemente seríamos considerados inferiores. Es una discusión filosófica apasionante. Esto es lo de Elon Musk, Neuralink, ¿no? Estos son los famosos exoesqueletos que ya Ford está usando en México, por ejemplo, y en Estados Unidos también, para ayudarle a los trabajadores a soportar la carga y a evitar la fatiga. Y estos son los famosos lentes de realidad aumentada que ayuda a ubicarse, que ayuda a saber si el que está hablando conmigo tiene alguna, tiene orden de captura y compañía, ¿no? Y por supuesto los cyborg que hacen arte recurriendo a la tecnología, ¿no? Luc Ferry es un pensador francés muy interesante. Él tiene una visión de conjunto acerca de todo lo que está pasando a nivel de mejoramiento, pero no solamente mejoramiento humano, sino también otras formas de revolución que están ocurriendo. Su libro se titula La Revolución Transhumanista. Y Jaron Lanier, desde un punto más, desde una visión más política, él se pregunta quién va a controlar el futuro. Y él dice claramente, van a controlar el futuro aquellos que puedan manejar el control del mejoramiento humano y el control de la tecnología como para manejar de forma hegemónica las conciencias y las libertades, ¿no? Eugenio Morozov también tiene un libro titulado La locura del solucionismo tecnológico, y Eric Zadin, que es el gran crítico francés, habla de una humanidad aumentada, la administración digital del mundo y la administración digital de la propia vida, así como Craig Venter dice en su libro, ¿no? Y Jotois se pregunta si el transhumanismo es un humanismo. Y él dice que sí, que es un humanismo. Es un humanismo aumentado. Los transhumanistas tienen su fórmula que sería H signo más. Entonces, lo que dice Nick Bostrom, tenemos la tecnología para aumentar las capacidades humanas, pues lo tenemos que usar. Y entre los filósofos tenemos una discusión, un debate interesantísimo entre Habermas
donde él plantea el futuro de la naturaleza humana y se pregunta, ¿nos estamos yendo hacia una eugenesia liberal, hacia una eugenesia a la carta, hacia una eugenesia de mercado, ¿no? Y por supuesto, Sloterdijk, en Normas para el Parque Humano, le responde a Habermas y dice claramente que sí, tenemos que recurrir a la eugenesia, por ejemplo, ¿verdad? Y claro, esta discusión fue tan controversial porque todavía hay ecos de cuestiones ligadas al nazismo y compañía, ¿no? Pero en el medio yo les puse un libro de Ayrton Krenak, que a mí me parece como una síntesis de toda esta discusión. La vida no es útil. Es uno de sus últimos libros, ¿no? Ideas para salvar a la humanidad. Nosotros estamos hablando de mejoramiento humano, estamos hablando de Neuralink, hablamos de Craig Venter, hablamos de Luc Ferry, hablamos de Habermas, de Sloterdijk, pero sin embargo nuestro ambiente está cada vez más degradado. Nuestros bosques se están incendiando. Hay formas y formas de vida que van desapareciendo. Tenemos una escasez de agua impresionante a nivel mundial y las predicciones no son muy buenas. Entonces, ¿de qué mejoramiento estamos hablando si efectivamente estamos destruyendo el escenario? Es decir, vamos a tener que cambiar radicalmente. De verdad, vamos a tener que convertirnos en una especie de pulso digital para salvarnos y dejar de beber agua porque nuestra naturaleza así nos exige. Bueno, esta es una discusión abierta y esta es una de las grandes discusiones de este tiempo que desde la bioética, desde la política, desde la filosofía y desde todos los ámbitos del quehacer humano tenemos que asumir. Y finalmente, en cuanto a retos, considero, y esto es una visión muy particular, que estos retos se van a ir definiendo en función a la definición y o posicionamiento de una bioética en una sociedad, en una región, en un mercado o una cultura. Depende mucho de cómo una sociedad o una cultura asuma un avance tecnológico importante que podría ser muy positivo. Nosotros podríamos tener miles de frenos para asumir una tecnología que podría ayudarnos a mejorar como seres humanos. De hecho, los hospitales son centros que nos ayudan a mejorar como seres humanos. Habría que ver cuántos hospitales desabastecidos tenemos a lo largo y ancho de este país, que también es una cuestión de mejoramiento humano, o en este caso de desmejoramiento humano. La falta de medicamentos, la falta de honestidad de los proveedores de medicamentos en este país, que traen medicamentos totalmente, no sé si falsos, pero medicamentos de dudosa procedencia. Bueno, Clan Ferreira y compañía, ¿no? No hace falta decir más. Estos retos también dependerán de una serie de presupuestos y cuestiones económicas, jurídicas, tecnológicas y de una gran capacidad deliberativa como sociedad para llevar adelante la puesta en marcha de una terapia, por ejemplo, de mejora, por ejemplo. Y vuelvo a repetir, esto sí va a requerir de tecnología, de cuestiones normativas y de una cuestión económica como uno de los puntos fundamentales. También la autopercepción va a ir cambiando, los seres humanos nos vamos a ir percibiendo de una manera diferente a lo que nuestros padres y abuelos se percibían. Hoy día, por ejemplo, no podemos percibirnos sin un teléfono celular, sin una convergencia tecnológica a cuestas, ¿no? Y por supuesto, la gran batalla que se está librando hoy día y los retos de la bioética también pasa por estar muy atento a todo lo que ocurra con respecto a este debate entre bioconservadores y bioprogresistas. Y por último, si el mejoramiento humano o
un mejoramiento. Podemos hablar de muchísimos casos de mejoramiento humano. Es decir, Neuralink, por ejemplo, de Elon Musk. Vamos a suponer que eso ayude a las personas con problemas de Alzheimer, con problemas de demencia senil y lo que fuere, ¿no? Con problemas de pérdida de memoria, etcétera, ¿no? Pérdida progresiva de memoria, etcétera. Si esa tecnología se prueba y se comprueba que efectivamente ayuda a las personas a recuperar de forma evidente la capacidad cognitiva, la respuesta ética tiene que ser global y se tiene que permitir acceder a esa tecnología. Por lo demás, por supuesto, la prudencia, por lo demás, también la posibilidad de evitar cruzar ciertos límites establecidos por los protocolos y compañía, y evidentemente no olvidarnos de los más desprotegidos y de aquellos que eventualmente podrían no acceder a los beneficios de un mejoramiento humano. Estoy pensando en los indígenas, por ejemplo, en los campesinos. ¿Serían ellos los grandes olvidados en el caso de que pudiéramos comprar tecnología para mejorarnos como seres humanos? ¿O sí tendríamos un Estado social de derecho que pueda responder a esas necesidades de manera equitativa? Muchas gracias. Ahora me gustaría que podamos abrir el debate si hay un poco de tiempo. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Ahora precisamente nosotros establecimos un tiempo de 1 hora y media, pero dependiendo de usted, de sus tiempos y de la predisposición de los que nos acompañan, podemos abrir unos minutos para una conversación que podemos ver. Yo creo que incluso en el chat ya fueron escribiendo algunas cosas. Y luego abrimos el micrófono para los que quieran consultar, compartir. Ajá. Bueno, saludos a Sergio que dejó un comentario. Bueno, Melissa que hablaba de uno de los autores que estaban allí. Sí. Bueno, si alguno quiere comentar algo, el profesor Silvero nos hizo un recorrido bastante interesante sobre la bibliografía que podríamos nosotros consultar para ir mirando cómo fue la reflexión bioética en torno, y sobre todo me parece muy importante esa primera parte que nos mostraba un poco esta diversidad de perspectivas que a veces los manuales no hay que mirar con una atención mucho más especial para darnos cuenta las perspectivas, las posiciones, los enfoques, los paradigmas, ¿verdad? Así que si alguno por allí tiene alguna consulta, pregunta, aporte. Ahora Cristian, ya la vemos. Sí, doctor. Cristian, Todo suyo. si me permitís. Todo esto que yo les estuve contando, pude recoger en un escrito, que de hecho dio pie al encuentro de hoy, ¿verdad? Yo lo venía trabajando desde hace tiempo, y entonces les voy a dejar acá en el chat. Les voy a dejar en el chat el link del escrito. Ahí está. Se titula Retos, así como nuestro encuentro de retos bioéticos del mejoramiento humano. Esto es una versión en español de un texto que se publicó en una revista de nombre Neu en Italia. ¿Y por qué en Italia? En la Universidad de Turín hay un grupo de pensadores, de filósofos que están trabajando fuertemente el tema de los límites éticos y filosóficos del mejoramiento humano,
y tuve la suerte de acoplarme a ese grupo, de trabajar con ellos. Y Becal me había otorgado una beca postdoctoral para viajar en junio de este año, pero bueno, vino la pandemia y eso está esperando, ¿verdad? Yo estoy muy interesado en seguir investigando y ver cómo va cambiando incluso el panorama en función a la lógica de mercado. Y si ustedes miran en este artículo que les dejé ahí en el chat, van a ver lo que ha acontecido no hace mucho con un investigador muy joven de China, de la Universidad de Shenzhen. Él se había formado en Stanford y por supuesto manejaba la técnica más avanzada para llevar adelante procedimientos muy sofisticados en cuanto a manipulación genética. Pero con el entusiasmo propio de un joven recién recibido en un laboratorio súper equipado, se saltó todos los protocolos habidos y por haber y manipuló mucha información genética. No les voy a contar toda la historia porque quiero que lean, ¿verdad? Él está en la cárcel ahora. Él está en la cárcel porque, como les dije, se saltó todo y probablemente estas dos criaturas, Lulu y Nana, van a tener que soportar consecuencias indeseables de por vida, ¿verdad? Porque queriendo él mejorar una parte, solucionar una patología, tocó la información y entonces van a desarrollar otras enfermedades, incluso algún tipo de cáncer, según los especialistas, estas dos criaturas, ¿verdad? Pero me gustaría que ustedes miren, porque al parecer también hay una práctica de saltarse los protocolos cuando hay una técnica y cuando hay un entusiasmo en estos temas de mejoramiento humano. Ese saltarse los protocolos nos recuerda a lo que ha pasado con Mengele y compañía, ¿verdad? También nos recuerda a lo que ha pasado en Centroamérica y en otros países. Pero también hay casos más felices, por supuesto. Una pequeña consultita nada más. Sí, Elisa. De mejoramiento humano. Sí. O sea, es una cuestión que a mí, que en realidad a mí me interesa. ¿Cómo esta cuestión de mejoramiento humano va también a articularse con una crisis laboral que creo que se aceleró ahora? Sí, así mismo es. Vamos Sí, a ver Melissa. si se van Sí. a... ¿Viste la gente que hace delivery, por ejemplo, dentro de 2 años van a ser reemplazados por drones y esas cosas? Eso te quería preguntar. Sí, muy buena pregunta, Melissa. De hecho, por eso al inicio hablé de una visión más amplia que sería la bioética anantrópica. Esa bioética anantrópica es una bioética abierta. Es una bioética abierta donde se tienen en cuenta muchas cuestiones que desde la bioética antrópica, netamente clínica o biomédica, se deja de mirar. El escritor Iván Illich, el que murió bueno, creo que se fue a morir en su país natal, pero estuvo mucho tiempo viviendo en Cuernavaca, en México. Él tiene un libro sobre medicina, interesantísimo, es una joya que hay que leer en estos tiempos. Les voy a pasar acá el link para que miren y con eso te respondo, Melissa. Iván Illich hablaba y decía, cuando hablamos de bienestar, ¿verdad? Cuando hablamos de bienestar, no estamos hablando únicamente de una cuestión biológica. No estamos hablando únicamente de una cuestión que pase por las cuestiones terapéuticas, fisiológicas, lo que fuere, ¿no? Sino también estamos hablando de un bienestar, de estar bien con el otro, de tener vínculos sanos. Y oye, eso nosotros sabemos, ¿verdad? Y el libro se titula Némesis
Némesis médica. Yo les invito a que miren este libro, es una joya. La expropiación de la salud. Ese es su subtítulo, ¿verdad? Potter, como bioeticista, también tenía esta postura más abierta. Él hablaba del trabajo, él hablaba del medio ambiente, él hablaba del agua, él hablaba de la posibilidad de que podemos llegar a un futuro más sano, cuidándonos entre todos y cuidando todos los aspectos de la vida. Entonces, lo que vos estás diciendo, Melissa, vamos a mejorar como seres humanos gracias a la tecnología, pero sin embargo tenemos miles y millones de seres humanos con hambre, de seres humanos que todavía padecen de enfermedades de la Edad Media. Es decir, ¿qué esfuerzo vamos a tener que hacer para poder asumir todas esas falencias? En Paraguay nosotros tenemos una falencia muy grande de gente desnutrida y de subnutrida. Tenemos mitad y todavía con la panza grande en el campo, ¿verdad? Y sabemos eso. Es decir, y entonces, esa es la gran pregunta. ¿Vamos a tener gente mejorada genéticamente en un país con niños desnutridos? Sí, esa es mi respuesta. Así como tenemos vehículos que cuestan 200.000 euros que recorren por caminos de la Edad Media. De esa misma forma vamos a tener gente mejorada tecnológicamente en un barrio con gente que se está muriendo de hambre. Y eso es lo que Fukuyama dice. Ahí tiene que entrar el Estado. Ahí tiene que entrar el Estado a mediar, a regular, para que de forma equitativa accedamos todos a ese beneficio. Eso no significa que todos tengamos que tener Land Cruiser, pero que sí por lo menos tengamos un Metrobús, ¿verdad? Manu, yo te quería hacer Sí, una consulta. sí, adelante. ¿Quién Sí, me habla? Raúl, soy... Raúl. Sí, Raúl, ¿qué tal? Por favor. Bueno, este año tuve la suerte de hacer un diplomado en la UBA y justamente Sí, el tema que abarcaba era poshumanidad, cuerpo, etc. sí, En uno de los módulos se trabajó la cuestión de la poshumanidad y dentro de sus variables, ¿verdad? Que está lo que vos mencionaste, que es lo que Bakari dice, tipo la poshumanidad normativa, que sería básicamente el transhumanismo. sí, Después exacto. está la otra cara, que sería el poshumanismo filosófico o cultural, Ujú. que digamos que están Donna Haraway, Sí, Rosy Braidotti, Sloterdijk, entre otros y otras. A lo ujú, que iba. Dentro de las posturas, de estas posturas filosóficas culturales, que es la que más me interesa, mm, hay un punto que siempre marcan estas autoras y autores, que es la cuestión ecológica, mm. que veo que no hay mucho interés en autores, por ejemplo, como Bostrom, entre otros autores que creo que menciona a ver, Diegues, este español, que en su Sí, libro Antonio, Transhumanismo, Antonio. que dentro de sus intereses no está propiamente lo medioambiental o lo ecológico, sino solamente la mejora humana, dejando de lado todo lo que viene al tipo, lo relacional a él, tipo la ecología, lo medioambiental, la salud, entre otras aristas. Ciertos autores, digo, ciertos autores Sí. de la línea transhumanista. A lo que voy. Eh, Podría hablarse en el sentido de generar un diálogo con estas autoras y autores, específicamente transhumanistas, digo, poshumanistas culturales, y traer su debate a Paraguay, a Latinoamérica, específicamente lo correspondiente a lo ecológico. Lo digo en el sentido de que poner también la cuestión ecológica como elemento importante y no solamente la cuestión de mejoramiento humano, porque me parece que eso es
en este sentido ampliar un poco y también a la par problematizar los debates y la cuestión real que nos está sucediendo ahora mismo en Paraguay. Pienso un poco eso, no sé qué me podrías decir al respecto, Manu. Raúl, yo te agradezco mucho. Sí, está Mara y después Luciano, ya les paso enseguida la palabra. Yo te agradezco, Raúl, porque también es una de mis preocupaciones. Desde hace un buen tiempo a mí me aburre repetir más de lo mismo cuando estudio algo, ¿verdad? Entonces trato siempre de adecuar un poco o tratar de recrear en todo caso, ¿verdad? De manera medianamente creativa. Y les dejo acá una ponencia para que lo vean cuando tengan tiempo. Se titula, en el chat, se titula Transhumanismo y cuidado del medio ambiente. Esto fue mi ponencia en el 10º Congreso Mundial de Bioética, donde efectivamente, repasando algunos planteamientos, yo defiendo el cuidado del medio ambiente. Entonces con eso te respondo, querido Raúl. Mara, después Luciano. Adelante, Mara. Mara, tu micrófono. Mara. Sí, tu micrófono, Mara. Si puedes activar. No se te escucha, Mara. No sale. Bien, podemos avanzar Adelante, mientras Luciano. Mara arregla Mientras su Mara arregla micrófono. su micrófono. Adelante, Sí, Luciano. sí. Bien, realmente es extraordinario la ponencia, una valoración para introducir. Tengo muchísimos cuestionamientos y planteamientos, pero el tiempo se nos hizo corto. Muy interesante lo que estuvimos dilucidando y cómo absorber todo esto para nuestro contexto, ¿verdad? Porque estamos en una situación bastante delicado, crítico, el tema se hace tan especial. Y hay ciertos contextos muy vulnerables que son temas que necesitamos filtrar para que pueda servir a la sociedad. Y cómo aprovechar los elementos. Estoy en un trabajo de investigación también por CONACYT, que es el tema de CTS, matemática, y son temas que necesitamos sustancializar como para que haya esa relación intrínseca entre tecnología, ciencia, sociedad y toda la cuestión política, cómo acepta, cómo percibe, cómo introyecta esto en todo lo que sea organización, gestión y andamiaje de nuestra relación política, social, ¿verdad? Entonces, como no hay tiempo, no puedo hacer muchas preguntas porque eso nos llevaría a encadenar más tiempo, ¿verdad? Pero muy contento de participar en este encuentro, de aprender cosas nuevas y te voy a estar molestando. ¿Cómo no? A partir de ahora en adelante, sí. Muchas gracias. Gracias a vos, Luciano, y me alegra mucho de que estés llevando adelante la investigación en el campo de CTS. CONACYT tiene una cátedra muy interesante y donde tanto suele intervenir un querido ex profesor de la Universidad de Oviedo que seguramente va a estar en una de las clases contigo. Mara, tu micrófono, Mara, funciona. Hoy cola de micrófono, Mara, ¿dónde estoy? Manu ahí escribió en el chat. No está activo. Bueno, voy a leer lo que escribiste, Mara. Dice, si la evolución hacia un mundo mejor depende de la manipulación genética y de la tecnología, estamos fritos, dice.
y creer que estos científicos son sabios nos llevará al abismo. Bueno, esa es una de las posturas, Mara, ¿verdad? Esa es una de las posturas. Hay mucha gente que cree que tenemos que ser más humanos y no esperar trascender la biología para ser mejores, sino justamente afianzarnos como seres humanos que somos, ¿verdad? Cuando Raúl preguntaba el tema ecológico y el tema de humanidades, pero en sentido clásico, ¿no? Me viene a la mente lo de Ailton Krenak, cuando en su libro, disponible por cierto, El mañana no está a la venta. El mañana no está a la venta es un libro maravilloso donde él defiende la simpleza y la complejidad de la vida humana, ¿verdad? Y el tema medioambiental, ¿verdad? Voy a ver si mañana no está a venta. No está a venta. Krenak. Si está por aquí ya les voy a pasar el libro. Bueno, este es un libro cortito, en realidad es un artículo baretepona que está en Amazon pero gratis. Eso ya es un primer mensaje, ¿verdad? Está en Amazon pero es gratis. Vale la pena mirarlo. ¿Alguna otra pregunta? Marisa, ¿tenés alguna pregunta? No sé si No, está por ahí. muchísimas gracias. Aquí estoy de madre. Ajá. Cristian, para ir redondeando. Yo creo que si no van surgiendo otras preguntas, igual tenemos bastante bibliografía y para hacer la primera jornada nos extendimos bastante también, así que podemos ir cerrando por aquí. Eu quero falar isso para você. Passa com o máximo de pessoas que você puder. Eu sei que você tem família em Anápolis. Perfecto. Ahí Claudio escribe. Claudio, un abrazo. Dice Mara. Saludos, Mara. Comunicación en el campo de bioética y las bioéticas, su conexión no en fin, son mensajes más de bueno, y sí, esas son las cuestiones también, ¿verdad? Nuestras conexiones a veces nos juegan un esto del mejoramiento, ¿verdad? Y de la informática y el internet sobre todo, ¿no? La onda. En fin, hay muchos retos, muchos desafíos. Yo creo que podemos ir cerrando. Te agradecemos muchísimo, doctor José Manuel, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Podemos compartir la grabación incluso con los que nos pidieron. Si nos puedes compartir tu presentación, vamos a pagar derechos de autor allí, porque sobre todo nos sintetizas la bibliografía a seguir, pero igual tenemos aquí bibliografía que compartiste. Te agradecemos por los links, que seguramente serán muy bien aprovechados. Y Raúl, si quieres agregar algo, nosotros invitamos, decimos que esto sigue, ¿verdad? La idea es justamente esto, que el doctor Silvero nos estuvo brindando un marco teórico que nos permita pensar estos problemas que son globales, pero que nos van afectando de algún modo más, menos en nuestro país, y que tenemos que nosotros los filósofos y filósofas, porque también este espacio van a estar filósofas, también eso es bueno aclarar, ¿verdad? Esta es el volumen 1 que le llamamos, y son estos 4 autores, pero esto va a tener que ir siguiendo y van a haber estudios de género, va a haber
estudios de otros enfoques filosóficos que se están trabajando y que nos van afectando y que queremos hacernos cargo también nosotros, ¿verdad? Como aporte a la sociedad paraguaya. Así que de mi parte simplemente agradecer de nuevo al doctor Silvero, agradecerle a los que se sumaron y invitarlos a la sesión siguiente que va a ser el lunes. A ver, Raúl, si nos podés recordar un poco el lunes que tenemos. Bueno, me dan un momentito, voy a buscar el dato. El lunes va a estar con nosotros el magíster Ángel Estigarribia y va a tocar, a ver, nuestro afiche. Bueno, va a ser el lunes a la misma hora y va a estar, les paso el título. El título es, acá está. Bueno, el título es Contra reformas laborales y crisis económica del toyotismo a la uberización. Ese va a ser el próximo lunes y el encargado va a ser el magíster Ángel Estigarribia. Va a ser a la misma hora y de 7:30 a 9. Digamos que ese nuevo es, que es a las 9 es, digamos. Claro, en la medida que se prenda la gente y podemos eso seguir, ¿verdad? O sea, no podemos pasarnos. Ángel hace rato que viene trabajando todo este tema del mundo laboral, la tecnificación, empleo, desempleo, como justamente allí esto es un artículo suyo del 2012 más o menos, donde él viene trabajando y cómo hemos pasado de un modelo de tecnificación que apuntaba al Fordismo, el Toyotismo, al nuevo modelo de la uberización o la McDonaldización que le llaman también hoy en día. Algo que Melissa justamente mencionaba aquí, ¿verdad? Que decía ella, todo el reto del mejoramiento humano, cómo afecta a una mano de obra que hoy está en condiciones de vulnerabilidad y que también supone un gran desafío, ¿verdad? Bueno, todo ese ámbito lo vamos a estar planteando y analizando con los aportes de Ángel Estigarribia, así que los esperamos a todas y todos, y bueno, podemos seguir invitando a más gente que, como se dieron cuenta, cada una de las sesiones como que pues, se cierra en sí mismo. Bueno, no quiero decir que se cierra en sí mismo, pero también puede ir aportando cosas desde ese ámbito, así que se pueden ir sumando más gente en las sesiones siguientes. Así que de mi parte es todo. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, queridas y queridos. Entonces nos vemos el próximo lunes. Ahora cancelo, finalizo la grabación. Las personas que quieren la grabación escriben a nuestro correo a CIF Paraguay y les paso, no hay ningún problema. Para Claudio y no sé quién más ahí había, creo que era, a ver quién era que pidió, en fin, alguien más nos pidió, así que no hay problema, les pasamos sin ningún drama. Y dicho esto,